Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Es verdad que la muerte acaba con la miseria de la vida, pero la vida se estremece ante la muerte. La vida ve la oscura mano, pero no el oscuro cáliz que aquella le ofreció. Así se estremece un corazón ante el amor, como amenazado de ruina, porque donde despierta el amor, muere el yo. Ese sombrío déspota, déjale, pues, morir en la noche, y respira libremente a la aurora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta su tercera entrega del podcast Elaboraciones. Como en las pasadas entregas, nos tienen aquí a su servidor Alan Arteaga y a Diana Treviño. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, lista para empezar con el nuevo tema. Muy bien. ¿Y qué tal el poema de al inicio, Bastante interesante y peculiar. Y bueno, tiene una relación justamente con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Y cuál es ese tema? Pues hemos decidido que ese tema sea un especial de Día de Muertos. Sobre todo porque se acerca esa fecha y pensamos que era pertinente y podía ser interesante tratar el tema de la muerte y hablar un poquito sobre el Día de Muertos, pero también un poquito sobre algunas lecturas y algunas reflexiones que hemos tenido sobre esta cuestión de la muerte. Así que, pues bueno, Diana, ¿qué dices? ¿Con qué será bueno comenzar en este programa? Pues verás, tenemos que la celebración del Día de Muertos en nuestro país, Sí. En México, pues es una fecha muy importante, así como otras tantas celebraciones como el mes patrio, la Navidad, el Día de las Madres, por ejemplo. O sea, se le da una importancia pues grande, se celebra en cada rincón del país. Y bueno, pues así como es bien sabido y celebrado, también hay diferentes formas dadas en la cultura de nuestro país en las que se le da para llamar a la muerte. ¿No crees? ¿Tú has escuchado alguna manera de llamar a la muerte en el sentido cultural? Por ejemplo, bueno, la bien sabida Catrina, por ejemplo, no sé, otro. O sea, de nombres. Sí. Porque, bueno, ¿qué tal que alguien piensa de llamar a la muerte como buscarla, ¿no? Pero más bien es con qué adjetivos se le conoce a la muerte o qué nombre se le han puesto. Yo me acuerdo quizás de la flaca, de la calaca, la huesuda, y no sé, no se me viene otro nombre a la mente. Bueno, en una página de internet en la que, bueno, tuve la suerte de encontrar, me sorprendí, ya que venían 100 maneras diferentes de nombrar a la muerte, a la Catrina. ¿Sí? Sí. Y bueno, obviamente pues es una larga lista como para mencionarla toda aquí. Yo creo que pues cada quien tendrá la curiosidad de buscar ahí en sus casas pues estas maneras, porque muchas veces damos por hecho de que las sabemos o las hemos escuchado por ahí, pero a lo mejor nos sorprendemos con alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo saqué algunas formas y pues tenemos que es también la parca como el luchador, ¿no? Ándale. La dientona, la blanca. ¿La blanca? Sí. Pues, mira qué chistoso. El color, ¿no? Del esqueleto de esta forma. La que no pregunta, ¿cómo ves este nombre? Ok, no, pues no pregunta. Está muy curioso, jamás lo había escuchado eso. ¿Qué más? La Coatlicue. O sea, okay. Como algunas... muy prehispánico, sí. ¿No? Y la dama de la guadaña. Ok. ¿Qué más? Pues bueno, las anteriores ya las has mencionado, que son las más comunes también. Sí, de la... ¿Qué dice? Calaca, mira la Catrina.
Sí, que hace referencia más bien como a esta mujer, ¿no? Como muy bien vestida, muy ataviada de adornos en sí, pero es una muerta la muerte en sí. Sí, una representación. Una representación. Que como platicábamos antes de iniciar a grabar y a contarles todo esto, justamente Diana me decía que la muerte siempre se representa justamente de modo femenino. O muchísimas veces. Yo conozco una película, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero aparece una muerte hombre, fíjate. Es un hombre calvo y sí aparece como demacrado y aparece vestido de negro y así como la piel blanca, ¿no? Uh-huh. No sé si asemejándose o queriéndose asemejar a un esqueleto, pero es un hombre o una figura masculina. Pero la verdad es que sí es como bastante común que se represente la muerte con una imagen femenina, o sea, la Catrina, o hasta, por ejemplo, personas que tienen esta cuestión de culto a la Santa Muerte, siempre se dirigen a ella como justamente como femenino, o sea, como si no hubiera cabida para pensar que la muerte pudiese ser masculino o algo así, ¿no? Quién sabe, es como bien raro. A mí me llamó mucho la atención eso que mencionaste. Nunca me había puesto a pensar en ello, pero es bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención que sea justamente, y en muchísimos casos y tal vez en la mayoría de los casos, que la muerte pueda ser representada de una manera femenina. ¿O tú piensas que puede ser más como de nuestra cultura? Pues pienso que sí, porque no sé, bueno, hablar de la muerte, o sea, hacer el énfasis en el sentido de nombrarla en una forma tal vez a lo femenino, o, sí, o lo que nos da nuestro lenguaje en español aquí en México, uh-huh, pues es eso, es como entender a lo mejor que en ese sentido se le nombra de esa manera. Y no sé, recordando también un poquito, es como una tradición hacerle más también, yo creo que una celebración a este sentido de la muerte, ¿no? Como aquella que, bueno, como ahorita lo decíamos, la que no pregunta, o sea, este sonido del artículo la, que ya nos hace referencia a una mujer, tal vez, es como con lo que yo me quedo en este. Sí, aparte ahorita yo me estoy preguntando si, bueno, leyendo un poquito e investigando así como de rapidín sobre el origen de Día de Muertos y todo eso, que la mayoría tenemos en cuenta que, no sé si decir se celebra o se festeja o se recuerda el 1 y 2 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, realmente yo no lo sé, pero pues hay como una fecha especial para las personas los adultos, y otra para los niños y todo eso. Pero eso ya viene como con un tinte, bueno, más bien una mezcla cultural, ¿no? Entre esta cuestión de lo que era lo prehispánico y lo que los españoles, o sea, toda esta cuestión religiosa, católica. Entonces, justamente ahorita me pregunté si la visión de la muerte femenina tendría que ver con una historia religiosa católica, o si también, por ejemplo, en la historia prehispánica la muerte era considerada como una imagen femenina. Uh-huh. Que eso también estaría muy interesante de saber y preguntarse por qué a la muerte se le ve como con una figura femenina. O sea, a mí me llama mucho la atención, y quizás ahorita la pregunta me resalta mucho, porque sería, si es así, sería pensar cómo es que dos culturas distintas pueden, en todo caso, simbolizar el mismo concepto pero bajo la misma forma, ¿no? ¿Y por qué femenino? ¿Qué tiene que ver ese simbolismo con la muerte? Bien lo mencionas, está esta cuestión de el lenguaje, y obviamente como el masculino femenino en el mismo lenguaje. Pero bueno, no sé, sería cuestión de investigar un poquito más. Ahorita que la pregunta me resaltó,
y poder como pues ver qué onda, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención eso. Sí, fíjate que hay un dato interesante, porque, por ejemplo, del lado europeo, en el continente europeo, a veces la muerte es representada más tal vez como algo, una figura masculina o más oscura, ¿no? Un ser de oscuridad, que de igual manera pues nos ha llegado hasta nuestro país también, ¿no? Porque bueno, más adelante en este programa vamos a mencionar pues algunas recomendaciones de películas que pues han sido muy vistas cada año, así como cada año también pasan las películas acerca de Cristo y de pues esta tradición también, pues sí, también en Semana Santa, ¿no? Ajá. Que es las clásicas del 5. Sí, entonces queremos como al final darles un dato de una película, ahorita no les voy a decir cuál, pero buscando en esa información me encontré con eso, que la película, a pesar de tener también esta mezcla pues europea, también se supo pues como adaptar a nuestro país, ¿no? Pero la singularidad acá de lo que hablábamos era que si bien la muerte era presentada como una mujer bien vestida o que llega de sorpresa, pálida, flaca, etcétera, también yo creo que en otros países también tienen otro concepto, que a lo mejor la muerte es aquella que sí carga su guadaña encapuchada, vestida de negro, pero más bien lo vemos como un masculino. Y hay muchos programas en los que pues tiene esa figura. Y sin embargo se le sigue diciendo la muerte, o sea, bueno, en nuestro idioma se le sigue diciendo de esa forma, ¿no? Y es curioso y pone a pensar mucho porque es como esta conexión de ambas culturas. Ya ahorita es como que todo el mundo sabe de lo que pasa en otro país, en otro lugar, en otro continente, entonces es como interesante esa parte. Sí, son realmente como ya amalgamas o muchas mezclas justamente de distintas culturas. O a veces también en ocasiones la misma muerte no se representa, ¿no? Está ausente, pero es curioso, al mismo tiempo que está ausente y no se representa de una manera física, pues sí, de alguna manera, irónicamente, se hace presente, hace sentir su presencia. ¿Sabes? Ahorita me acordé de esta película de Denzel Washington, la de Fences, cuando... Se la recomiendo, por cierto, es una película bastante interesante, pero el personaje principal tiene una pelea con la muerte. Él narra cómo tiene una pelea con la muerte, con todo y su guadaña, y le gana, y se la está contando a su familia, y en una escena lamentablemente sucede algo, y él se siente bastante mal. Y me acuerdo que abre como la ventana de su cuarto y empieza a hablar con la muerte, le empieza a gritar a la muerte y le dice, ¿sabes qué? Voy a acabar el cerco que estoy haciendo alrededor de mi casa para que no te lleves a nadie más y esta pelea es nada más entre tú y yo. Y entonces ahí la muerte nunca se representa como un ser espectral o un ser fantasmal o fantasmagórico, sino como una tragedia, o sea, algo que sucede y no te gusta y es malo y te desagrada. Y bueno, justamente, o sea, es la muerte como parte misma de la vida y cómo entonces el ser humano ha buscado de todas las maneras posibles ponerle un nombre, ponerle una imagen, hacerla caricaturesca o hacerla terrorífica. Todo eso como para ir simbolizando algo tan de miedo, ¿no? Porque a final de cuentas, la muerte da miedo. En este país, la muerte puede significar festividades o puede inclusive justificar la reunión de familias. Hay muchas familias que se reúnen estas fechas para ir a visitar a sus difuntos, para ir a panteones, y es una justificación y un pretexto más para unir a los que están vivos, para recordar a los que ya no están.
Y es una manera bastante interesante de sobrellevar esto que es la muerte. O sea, algo tan pesado y algo tan de miedo para algunos. Habrá quienes no les interese de plano ese tema. Pero es curioso cómo a final de cuentas se ha buscado nombrar a la muerte. Sí, qué bueno que mencionas este punto en el sentido de que la familia se reúne para celebrar, festejar, conmemorar, hacer memoria de la persona que ya falleció, su familiar, su ser cercano. Y no me digas acaso que no te acuerdas de pues las ofrendas. Sí, claro que me acuerdo. Los altares, todos los elementos que se conforman ahí en ese lugar, en ese altar, en esa ofrenda que se le da pues al ser querido, al difunto, a la muerte, finalmente, que también es como el sentido de que se celebre en ese día, ¿no? ¿Tú qué conoces de las ofrendas, Ale? Pues es que yo realmente nunca supe con exactitud qué elementos debía de llevar una ofrenda. Y la verdad es que hace años, muchísimos años, que no pongo una ofrenda. Yo lo que me acuerdo era que cuando era niño iba con mi mamá y comprábamos ¿cómo se llama esta flor? La de... ¿Cempasúchil? Sí, esa flor justamente. Y lo que hacía mi mamá era como buscar las fotos de, no sé, mi bisabuelo, de personas que justamente ya han fallecido de nuestra familia. Y lo que hacía era como poner sus fotos y acomodar como las flores. Y no me acuerdo si en alguna ocasión llegó a poner una especie de comida o algo, o ponía más bien como las bebidas que les gustaba o agua. Eso y el clásico papel picado, ¿no? De varios colores que no sé también si tengan algún significado, que es naranja, morado, blanco. No me acuerdo de haber visto de otro color. Y es curioso, que también son colores que pegan más como esta cuestión del Halloween, ¿no? Sí, o sea, muy otra tradición de otro país que también está como muy, muy arraigada en el nuestro. Entonces, lo de las ofrendas, solamente eso sé. Lo que sí me acuerdo más es de esa cuestión de salir a pedir dulces, de saber que ese día iba a llegar y entonces nos disfrazábamos justamente de algo pues, terrorífico para nosotros, porque yo me imagino que las personas que nos daban los dulces pues les daba risa, ¿no? Vernos ahí como todos disfrazadillos. Pero es de lo que más me acuerdo, fíjate. Ahora, bueno, se acostumbra en mi familia a más bien como ir a misa porque, pues no sé, es también como para recordar a uno de mis abuelitos que en paz descanse. Entonces, son como tradiciones de las cuales, fíjate, sí sé algo, pero parcial, o sea, no tanto. ¿Tú sabías, por ejemplo, que la sal que se coloca en los altares, ya sea en forma de cruz o bueno, sí, generalmente en forma de cruz, es para purificar el camino para que puedan venir los muertos? No sabía. Sí, pues fíjate que es muy interesante toda la simbología que cargan aquí en los altares. Sí. Es una conjunción o una mezcla de las dos culturas, de los españoles con los mexicanos, o en este caso pues de las culturas prehispánicas de ese tiempo, ¿no? Entonces, pues tenemos así elementos como la sal, también pues tú recordando ahorita pues las fotografías que se ponen para hacer recuerdo de esa persona que pues estuvo viva. Sí. El incienso. El de copal. El de copal, que huele muy rico. A mí en lo particular ¿Tú me gusta sabías mucho. Un dato curioso, que el copal es una resina de un árbol llamado copal? No sabía. O sea, está bien curioso porque yo tampoco sabía que el copal era como la resina de un árbol y que eso se quema y da ese aroma. Uh-huh. Que el copal se utiliza muchísimo en rituales como sagrados, ¿no? Sí. Como para purificar, para alejar malos espíritus, etc. Uh-huh. Sí, así es. ¿Qué otra cosa? Las veladoras también tiene el sentido de que iluminan el camino de estas personas. De un momento de transición, ¿no? Del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Como si fuera un portal.
como si fuera un día que se especifica para que aquellos seres queridos que se nos fueron nos vengan a visitar y puedan a lo mejor disfrutar de lo que les dejemos en ese altar, en nuestra tradición. Sí, que es curioso, ¿no? Porque es de alguna manera pensar e imaginar que aunque ya les haya llegado la hora o la muerte a algunos seres queridos, a algunas personas, es seguirlos pensando con vida, de alguna manera, en otro lugar. Me recuerda a esta película que salió, la de Coco, en donde es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ah, sí, sí. Pero el mundo de los muertos es como el mundo de los vivos realmente. Pero ahí como que necesitaban y dependían del recuerdo de aquellos que seguían con vida. Y entonces es curioso porque ahorita se me vino una ocurrencia, y es que realmente la muerte se vive. O sea, sí, cómo se vive la muerte, cómo nosotros vivimos la muerte. Y entonces es por medio de todas estas tradiciones realmente son muy llamativas, no por nada. Muchísimas personas se interesan en los festejos o en las celebraciones del Día de Muertos en México, porque a veces suele ser muy impactante ver, por ejemplo, danzantes, sí, pintados como con un cráneo, o llevando cráneos humanos, ¿no? O toda esta cuestión de, no sé si decir como reverencia a la muerte o de respeto, pero llevándola a ese grado, ¿no? Yo me acuerdo que no sé en qué país exactamente hay una fecha del año en donde las personas desentierran a sus muertos, les cambian de ropa y como que conviven con ellos, y es, bueno, para mí es algo chocante, ¿no? O sea, no sé, es impresionante. Sí, pues tenemos que, pues en cada cultura, o sea, en todo el mundo se festeja o se hace una ceremonia a la muerte, ¿no? Se le hace presencia aquí con los vivos. De diferentes maneras, nos podrán parecer algunas muy extrañas, como lo acabas de mencionar, sacas pues a esa persona que murió, a los restos a lo mejor, pero los vuelves a vestir, ¿no? Como sí, haciendo un recordatorio, aún estás aquí, aún te recordamos. Sí, y por ejemplo, los egipcios, ¿no? Que hacían sus tumbas y los enterraban ya sea con joyería, o a veces los momificaban como para resguardar justamente del paso del tiempo. Y aquí en México no se diga, hablamos del Xoloscuincle, este perro mítico mexicano que muchas veces era enterrado junto con el dueño para poder guiarlo a través del Mictlán, poder ser un guía y poder ayudarlo. Entonces también ¿cuántas tumbas no han encontrado que tienen elementos de esa persona? Ya sea armas, ya sea sus vestimentas, no sé, las cosas con las que la persona vivió y convivió, como si fueran elementos que justamente más allá de la vida quisiera tener, o tal vez le fueran a ayudar de algo, ¿no? Sí, ahorita que mencionaste esto del lugar de los muertos, el Mictlán, un dato es que, bueno, era un mundo inferior en donde estaban los dioses Mictlantecutli y Mictecacihuatl, nombres difíciles de pronunciar. Y bueno, este lugar tenía como particularidad era que cuando alguien moría, dependiendo de la forma en que moría, pues iba a diferentes mundos o lugarcitos. Por ejemplo, en la Casa del Sol, llamada Tonatiuh Ichan, llegaban los que morían en el campo de batalla, o en el Zincalco, lugar del dios del Tonacatecutli, donde llegaban aquellos que habían muerto jóvenes y por lo tanto se le consideraban inocentes. Ok, eso es bastante interesante, o sea, casi como una especie de paraíso dependiendo de la muerte. O sea, una especie de, lo voy a decir como un chascarrillo, pero una especie de burocracia de la muerte. Pues más o menos, fíjate, porque pues sí tenían como, ya pasando a ese mundo, sí tenían como sus, digamos, formas de
de cumplir algo como para poder llegar a lo mejor al último nivel, porque ahí hablamos como de niveles. Ok. Por ejemplo, bueno, y hablando de niveles, en las ofrendas, pues también ya bien sabido es que dependiendo el tipo de altares, es el tipo de ofrenda que se da, ¿no? Por ejemplo, si es de 3 niveles, pues es representada el cielo, la tierra y el purgatorio. Esto también es interesante, ¿no crees? Sí, yo esta cuestión de los altares la conocí más cuando iba en la prepa. Ya ves que en las preparatorias de la UAC se acostumbra un montón a hacer el concurso de altares y pues que se junten entre los grupos y hagan su altar. Y bueno, ya sabes, o sea, siempre buscando cuál es el más mejor, el más chido. Entonces ahí nos tenías yo como que sí participaba, pero como que no me daban tantas ganas. Sí. Pero cuando ya estaba ahí, pues era bien interesante, ¿no? Porque te dabas cuenta que se hacía una investigación y pues que el altar prehispánico. Y luego que el altar tal. Y luego que este altar lleva tantos elementos. Y que lleva tal. Y que se le pone nada más como cierto tipo de alimentos. Sí, sí. O cierto tipo de colores. O cierto tipo de semillas. Entonces es como bien curioso porque, como lo dijiste al inicio, tiene un montón de simbología que a veces uno no se pregunta por qué es. Y estaba leyendo que, por ejemplo, el agua en las ofrendas significa también esta cuestión como de, no me acuerdo si purificación o algo así también. Tipo sí. la sal. No sé, la verdad. Yo sabía que también se mezclaba la sal en el agua misma, como para hacer igual esta, pues digamos, ritual de purificación. Ok. Qué interesante y curioso. O sea, todo un altar para, pues justamente que aquel que ha muerto tenga un excelente viaje y quizás la pase bien allá donde vaya, si es que se va a algún lado. Es interesante. Sí, en alguna de estas experiencias que nos cuentas de la preparatoria, ¿no te tocó alguna vez ver una ofrenda o altar que tuviera huesos, digamos, en esta representación de animales que pudieran conseguir reales, digamos, la carne expuesta, algún cráneo que digas que te haya causado como esta sensación rara de ver ahí como la sangre, la carne? ¿No? ¿Jamás? No, bueno, fíjate que a mí sí en alguna ocasión, igual en estas ofrendas que se hacían como concurso en la preparatoria, me tocó ver varias, digamos ya cayendo a lo mejor en el terreno de lo macabro, de lo temeroso, o sea, del horror que causaba ver. Ya no veías la semillita a lo mejor ahí acomodada en cierta figura, sino ya veías como algo más caótico, más descompuesto, más sangriento, y a lo mejor también nos recuerda un poco a esto de los sacrificios, ¿no? En lo prehispánico que teníamos con diversas, pues, culturas aquí mismo, dentro de aquí mismo del país. Pero también nos recuerda a ya una muerte, en el sentido de la ofrenda, a lo mejor una muerte ya como más del cuerpo, ¿no? Más física, más expuesta a lo mejor a la vista, como un desorden. Digamos, ya no una muerte celebrada en el sentido como lo acabábamos de mencionar pues anteriormente, con todo lo que platicábamos de que, ok, ponemos la foto, pero ponemos la foto de cuando a lo mejor la persona pues estaba en un estado saludable, o se le veía hasta más joven, o incluso a lo mejor habrá quien conmemore las edades, o nada más se pone la foto de la persona en la edad en la que murió, no sé, dependiendo. Pero sí, ya como incluso en lo que les menciono de las ofrendas con estas características más horrorosas, a lo mejor hasta el desconocimiento de quién pudiera representar ahí, ¿no? O de encontrarse en esa ofrenda. No sé, a mí me llama particularmente la atención. Yo cuando las llegué a ver por primera vez en esa ocasión, sí dije yo, esto es como muy raro, ¿no? Pero
No recuerdo el nombre de esas ofrendas, cada ofrenda tiene como su estilo y su nombre. Sin embargo, también es de un punto muy, pues, a resaltar, ya que hay otra manera en la que la muerte ha sido vista. Por ejemplo, no ya después de que la persona muere, sino antes o incluso durante su muerte, ¿no? ¿Cómo podemos pensar a este tipo de muerte o a lo que acabo de mencionar? Por ejemplo, si una persona... todos podemos morir en cualquier momento y nadie sabe cuándo, ¿no? Un accidente, una enfermedad o simplemente quién sabe qué pasó, no sé, ya no está el otro día la persona, no sé. Pero sí, a lo mejor en un sentido en el que a lo mejor podamos pensar lo que le pudimos dar cabida al momento anterior a que esa persona ya no está, como generalmente se dice, ¿no? Ya se fue, se ha ido, ya no está con nosotros. Sin embargo, quien se queda o lo que se queda es el cuerpo de esta persona. Y bueno, lo que pasa en este sentido del cuerpo, la muerte en el cuerpo, pues es como una especie también de descomposición, ¿no crees? Sí. Como si se dijera que después de ese momento fortuito, que es la muerte, solo quedara el cuerpo expuesto y bueno, conocemos que va a haber una descomposición finalmente. Y aquí hay igualmente un dato curioso que encontré leyendo un libro del autor Philippe Ariès. ¿Cómo se llamaba? Me parece algo de historia de la muerte en Occidente, sí. Ahí nos menciona una parte que él le llama la muerte domesticada. Muy interesante, se los recomiendo. Igual al final les volvemos a pasar la referencia. Y bueno, en esta parte el autor nos dice que la muerte en más o menos la Edad Media, siglos del siglo XI al XVI, XVII, más o menos en ese rango, era que la gente digamos, más en el sentido europeo, más de este otro lado, la gente vivía como esa muerte más familiar, más tranquila, más esperada, como si aquel que fuera a morir supiera que ya iba a morir. O sea, que una cosa característica era que era una enunciación espontánea. Como cuando acá decimos que la persona ya está escuchando pasos en la azotea, ¿no? Así como, Okay. Como en ese sentido lo pude como entender. Uh-huh. Porque era como, ok, a lo mejor había una persona que se enfermaba, caía en cama y que prácticamente fuera joven o gente mayor, ya sabía que iba a morir. Okay. Fuera la enfermedad, a lo mejor era grave la enfermedad, o a lo mejor en ese tiempo pues tampoco había como que muchos avances, o en este sentido de la Edad Media, un ocultismo, una como a lo mejor hasta prohibición en el sentido de que no se curara porque se le llamaba a la medicina tal vez algo blasfemo, no sé. Pero sí era como que esta muerte muy esperada. Menciona que si alguien caía en cama enfermo, ya casi que decía que mañana me muero, ¿no? Y entonces esta persona, sabiéndose que ya se iba a morir, se preparaba, hacía ciertos rituales, cierta ceremonia, acompañado de la familia. Esto es como la característica también de esta época, que la familia se preparaba alrededor del lecho del enfermo a esperar su muerte, y que a su vez la persona pues dejaba dicho a quien quería dejar ciertas pertenencias o sí, ciertos, como una herencia, pero había este tiempo de espera a la muerte, y cierto tiempo de también para la familia. No era una muerte, digamos, tan súbita, tan repentina. Okay. Y bueno, también otra de las características en este sentido de vivir así la muerte era
que la persona Sí. recostada, o sea, tenía que estar recostada. La esperaba en esa posición a la muerte, recostada en su lecho yaciente. O sea, como si fuera a dormir. Sí, como si prácticamente estuviera esperando el momento para cerrar los ojos o algo pasaba por ahí. Sí. Hay una acepción que hace que, por ejemplo, en la religión, bueno, si se le puede llamar religión, no sé, los judíos, ellos más bien esperaban la muerte parados, digamos, en dirección hacia la pared, así. ¿Y eso por qué? Bueno, no lo especifica en el libro, simplemente era como una comparación. Okay. A lo mejor por las creencias, porque mucho tiene que ver aquí la religión, a que a lo mejor la familia esté presente o no, de si se muere sola la persona o no, de si está enferma, haces algo o no, o simplemente la representación que se tenga en base a las creencias. Oye, eso es bastante interesante. Más porque es pensar en eso, cómo se vive la muerte, volviendo a repetir esa cuestión, en diferentes épocas o en diferentes culturas. Muchas veces no es lo mismo morir en Occidente que en Oriente, por ejemplo, o en qué circunstancias alguien encuentra la muerte, que muchas veces en algunas culturas viene sabido que haber muerto en batalla es honorable. En cambio, haber muerto de alguna manera, pues no sé, de alguna otra manera puede ser encontrado como humillante inclusive. O sea, una muerte humillante o una muerte honorable, que muchas veces también tiene que ver, por ejemplo, cómo viven la muerte aquellos que rodean a quien acaba de fallecer, ya sea en batalla, ya sea suicidio, porque también sucede, ya sea en un accidente, en muchos cuentos, en muchas películas y en las realidades, pues también envenenado, por ejemplo. O sea, muertes a veces como la película que estábamos viendo, la de Mártires. O sea, muertes donde el personaje aguanta hasta el final y se va como con la frente en alto, ¿no? Sí. O sea, bastante curioso. Y me llama a mí mucho la atención lo que dices de esta cuestión de que las personas tenían que esperar a la muerte acostadas. Y yo te dije, como si fueran a dormir. Y lo que pasa es que Schopenhauer, en un ensayo que justamente se llama La muerte, como que equipara un poquito la muerte con el sueño. Porque bueno, él ve a la muerte como algo que tiene que suceder, como algo que está justamente muy relacionado con la vida. Séneca lo dice también en una de sus consolaciones, menciona cómo desde que uno nace pues ya está condenado a la muerte. Solo es cuestión de tiempo y suerte. Y bueno, en nuestra época más que suerte, pues los cuidados, los avances tecnológicos, etc. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, Schopenhauer menciona todo esto de la muerte y cómo la muerte individualmente no importa mucho, ya que lo que sigue existiendo es la especie. Entonces equipara, por ejemplo, esta cuestión de las hormigas o ciertos animales que, bueno, saben que van a morir y todo, dejan sus huevecillos, dejan listo como a la nueva generación y mueren. Entonces todos se lo dejan a los nuevos. Entonces dices como si cada vez que uno se va a dormir dejara todo lo que tiene a los demás, pues. Y ya se levanta otra vez un nuevo día, como una nueva vida, etc. Y entonces es como bien curioso. A mí me parece muy curiosa esta comparación que hace Schopenhauer de la muerte. La quizás racionalización que hace sobre la muerte, sobre algo que es, sí, muy natural, realmente. Algo que sucede y que, pues, como lo cuentas tú, alguien lo puede intuir y puede existir el tiempo de reunión, pero puede que no. Y puede que alguien realmente encuentre la muerte horas después de haber nacido.
Y hay personas muy longevas. Y hay personas que nunca se lo esperan. Y hay personas que ya lo tienen, ya lo saben. Lo curioso es que el humano es el único que sabe que va a morir. O sea, en algún momento vamos a morir. Y eso es algo bastante curioso porque ¿te acuerdas que te estábamos platicando y yo te estaba diciendo, yo no me imagino a mi cachorra pensando en qué día voy a morir, o en moriré si hago esto, o esto será, significará que me voy a morir, o qué va a pasar si me muero? Digamos, en el sentido de que sepa de su propia muerte. Exacto. En cambio nosotros sabemos de antemano que vamos a morir. En algún momento de nuestra vida nos enteramos de que hay un final y de que vamos a morir y de que quizás todas las cosas, no quizás, de que todas las cosas que conocemos en algún momento ya no van a existir, por lo menos para nosotros. Entonces es algo como, siento como que muy pesado, una especie de destino al que nadie escapa, aunque se pretenda, con toda esta cuestión de los avances científicos, la criogenia, que ya ves que se cuenta que muchísimas celebridades se han ¿cómo se dice? Pues criogenizado ahora sí, sí. ¿no? Metido como en cámaras congeladoras, sí, congeladoras, justamente para que en cierta época lo revivan y les curen alguna enfermedad o encuentren cómo volverse más longevos, etc. Y es curioso porque, bueno, este señor, un banquero de la élite llamado Rockefeller, ¿sabes a cuántos trasplantes de corazón se sometió? No, desconozco. Hay quien dice que 7. 7. Hay unos medios que dicen que se sometió a 5 trasplantes de corazón. Entonces, imagínate de alguna manera las ansias de seguir con vida o no querer morir para mantenerse y mantenerse y mantenerse, y otro corazón y otro corazón, y lo que la ciencia también hace posible. Sí, claro. Que a final de cuentas, si los humanos tenemos fecha de caducidad, de repente, ¿y en qué momento eso ya va a ser cosa del pasado? Pero también es cosa de preguntarse y de cuestionarse. ¿Qué pasa si somos eternos? ¿Qué vamos a encontrar en esa eternidad? Schopenhauer lo deja muy en claro, y es: lo único que vamos a encontrar es el tedio. El tedio de seguir con vida, de ver que somos limitados en muchas cosas y de vivir exactamente lo mismo. El tedio de no poder morir, de encontrar una eternidad en donde ¿cuál sería el sentido? Porque muchísimas veces, no sé si tú estés de acuerdo o no, nosotros encontramos el sentido de nuestra vida a través de la muerte. Sí, claro. Siempre es como buscar dejar un patrimonio, buscar hacer cosas, buscar proteger, buscar vivir para no morir. O para cuando llegue ese día, haya muchas cosas que ya se queden como arregladas o ya se queden sin tanto problema. Entonces es bastante curioso cómo el saber y el sabernos mortales nos hace también vivir. Es curioso. Y es como también justamente buscar toda esta cuestión simbólica y darle todo un sentido a la muerte, quizás por el peso que significa pensar en la muerte. O sea, en toda esta cuestión también, si nos metemos a hablar de psicoanálisis, ¿cuánto no tiene de significativo la muerte, por ejemplo? Al grado de que sea una de estas cuestiones que hace que la represión justamente funcione y se anuden cosas que tienen que ver con la muerte, con la simbología de la muerte. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas esto de un poquito de lo individual que resulta la muerte, recordé también que en este mismo libro de lo que les platicaba de
de esperar a la muerte en el lecho, menciona que tener esta conciencia como seres humanos de la propia muerte se adquiere viendo sí, viviendo. Ahora sí que hay un juego de palabras, ¿no? Viendo morir a otros. ¿Por qué? Porque ya con todo lo que hemos mencionado de las ceremonias, los rituales, la espera de la muerte, de si hay una enfermedad, de si la muerte resulta pues catastrófica o súbita o calmada, después de eso existe también otro tipo de rituales. Uno de ellos es las sepulturas, el tipo de lugar a donde se va a dejar el cuerpo de esa persona, cómo se le adorna o cómo se le conmemora, al igual que en el altar, también en una sepultura. Es tradicional de nuestro país generalmente que cuando una persona fallece, pues ir a un panteón a enterrar, ¿no?, a la persona en un ataúd. O bien también recordemos por ejemplo, los sarcófagos en los que ponían la figura, los adornaban a veces de oro, a veces pintados con bellos colores, ¿no? Era una conmemoración de esta muerte, pero esta muerte era individual, en el sentido de que para cada persona se le hacía un lugar propio, una conmemoración en específico. Si es una persona muy importante, ahí tenemos que se le atavia, ¿no?, al ataúd de cierta forma. A lo mejor, digamos, una persona no muy importante o no muy famosa, pues de igual manera la familia le conmemora de cierta manera, ¿no? De suerte que tenga ahí flores, por ejemplo, a la hora de estar velándolo, o veladoras o algún otro objeto que le quiera poner la familia en este lugar propio que fue de su propia muerte. Y es con ello, con los otros, que tenemos esta conciencia de la muerte en uno mismo. A pesar de que uno siga vivo después de aquel que murió, uno tiene esa conciencia de que algún día pues vamos a morir, ¿no? Y se tiene así. Ese es también como algo muy interesante. Sí, pero fíjate, tenemos esa conciencia, pero también es imposible aprender cómo es morir. Sí. O sea, son cosas de las cuales solo hay una oportunidad y no hay una experiencia real de muerte en donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Es que morir es esto. Es que morir se siente así. Ha habido casos, ¿no? O sea, casos en donde, por ejemplo, hay muertes clínicas en donde las personas mueren, no sé, por algunos minutos y después, obviamente, su corazón vuelve a latir, todo despiertan y dan ciertos testimonios, pero la cuestión aquí es que realmente cómo aprendes qué es morir, qué es la muerte, si hay algo o no. Es una gran incógnita. Sí, claro, nadie nos dice cuando mueres sientes esto. ¿Por qué? Pues porque no hay muerto que regrese a la vida. En este sentido, a lo mejor sí nos mencionas la cuestión clínica, a lo mejor de quien está en coma, o a lo mejor, ahorita recordé también las personas que padecen de catalepsia, que es como entrar en un estado mortuorio. Su cuerpo parece un muerto, o sea, deja de tener los signos vitales, que son los indicadores de que nos dicen si una persona sigue viva o ya no. Y bueno, es muy curioso también, porque ¿cómo puede ser posible que una condición así en una persona pueda indicar signos de muerte física y sin embargo despertar a las horas o a los días? Esto a mí me parece como que muy interesante. Sí, es bastante interesante. Por ejemplo, tengo aquí el libro de Bauman, de Amor Líquido, y es justamente donde él también menciona
que la muerte es algo que no se puede aprender, no hay una experiencia. Y lo que pasa es que él habla del amor y él también menciona que en el amor es como complicado realmente hacer experiencia, porque aunque tú te puedes como engañar de que eres más experimentado en el amor, quizás de lo que eres experimentado es como en generar relaciones o en terminar relaciones o en convivir con personas, pero en el amor se vuelve muy complicado. Entonces él habla también de la muerte. Les voy a leer un pequeño pedacito y dice: nadie puede aprender el elusivo, el inexistente, aunque intensamente deseado, arte de no caer en sus garras, de mantenerse fuera de su alcance. Cuando llegue el momento, el amor y la muerte caerán sobre nosotros, a pesar de que no tenemos ni un indicio de cuándo llegará ese momento. Entonces, ni en el amor ni en la muerte. No, y es bastante curioso porque hasta el poema del inicio habla de cómo justamente el amor provoca que muera también una parte de nosotros, porque hablemos de la muerte ya no solamente con personas, sino que hay muertes que son simbólicas y que influyen muchísimo. O sea, una muerte de una relación, una muerte de un sueño, una muerte de una carrera, una profesión, que eso entonces genera también prácticamente un duelo. Un fin, es como si fuera un fin de algo, ¿no? Se acabó algo. Sí, o sea, y hablemos simbólicamente, que obviamente pues está esta muerte humana que le pasa a toda la naturaleza, le pasa a un animal, le pasa a las plantas. Digamos que es como todo un ciclo, todo tiene también como el inicio y el final. La cosa es que nosotros sí sabemos y estamos conscientes, como tú lo dijiste, de un final. ¿Cómo vivimos ese transcurso sabiendo que después está la muerte? Entonces, es como, no sé, es un tema que me llena de muchas preguntas. Muchas de ellas seguramente quedarán siempre sin responder. Pero por ejemplo me acuerdo mucho de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, cómo todo el cuento trata sobre la muerte, ¿sabes? Y es bien curioso porque se supone que el personaje principal llega a un pueblo, a Comala, y de repente se empieza ya a encontrar de buenas a primeras con espíritus, con gente que alguna vez estuvo y ya no está. Y es curioso porque es gente que sigue haciendo cosas que hacía cuando estaba en vida. A mí me pareció un poco frustrante porque es como que a pesar de que mueras, sigues ahí y sigues escuchando a otros y sigues enterándote de no sé qué cosas y sigues como en vida, pero muerto. Entonces no es como un descanso, es como una especie de penitencia, de seguir ahí como aferrado a ese lugar. Y es bien pesado, no sé, el cuento está muy chido, pero en cierto momento a mí me frustró y me pareció como... Lo pensé y dije, ¿sería una eternidad? ¿Yo aguantaría una eternidad? O sea, viviendo, como si hubiese una vida después de la muerte. Sí, o sea, otro mundo. Como lo que decíamos, por ejemplo, de la película de Coco. O sea, que está el mundo de los muertos y parece que los muertos siguen vivos. O sea, siguen haciendo las cosas que hacían cuando estaban con vida. Y entonces es una pregunta que te deja pensando, ¿realmente aguantarías una eternidad? Sí, bueno, en ese sentido, a lo mejor, así como nos lo hemos representado, ¿no? En nuestro pensamiento, pues quién sabe si aguantaríamos una eternidad. No sé si has visto una característica casi, bueno, en varias películas, digamos, un tanto de animación o cómicas, en el que en este mundo u otro de los muertos, a veces los muertos son más felices que en vida. Sí, pareciera, es como
pues eso, ¿no? A veces llegar a una especie de paraíso en donde ya no hay una preocupación terrenal de mantenerte bien, de mantenerte saludable, de mantenerte con vida. O sea, es una especie de disfrute, de saber que quizás, pues ya, no hay algo peor que la muerte. Si ya pasaste por la muerte y por toda la vida. Exacto, exacto. Pero te digo, son preguntas que a mí me dejan pensando muchísimo. Y tú tenías ahí un fragmento que nos querías compartir de Edgar Allan Poe, de una circunstancia que en ciertos momentos se daba y que sí es real, que se daba, porque yo me acuerdo que hasta hay estas historias, ¿no? Entre cuentos de terror y entre realidad, que cuando alguien moría, se dejaba como una conexión, ¿no? Entre el ataúd y el, ¿cómo decirlo? Mundo Pues el exterior. Tipo con una campana o algo. Por si esa persona llegase a despertar, tocara la campana y supieran que está vivo. Porque alguna vez en algún momento leí algo que encontraban de repente tumbas o algo con arañazos. Sí. O sea, la gente seguía. Les pasaba algo que ahorita nos vas a contar. Bueno, ¿sabes qué? Te dejo. Cuéntanos, léenos y adelante. Bueno, miren, en este relato de Edgar Allan Poe, a lo largo del relato nos va contando, digamos, ciertos mini relatos de ciertas experiencias del cual él tuvo conocimiento acerca de una condición que la acabábamos de mencionar hace rato, de la catalepsia o algunas otras condiciones también, a lo mejor podría suceder, desconozco. Poe era como muy ilustrado, ¿no? Demasiado. O sea, en muchos relatos, fíjate, es curioso, como en muchos relatos de terror, ciencia ficción, tipo Frankenstein, cómo se hace presente también la ciencia, ¿no? La medicina, todo este mundo, digámoslo así, científico, que da un sustento y una justificación real que lo hace más terrorífico aún. Sí, claro, porque es muy cercano a lo que uno podría vivir. Exacto. Entonces, bueno, a mí en lo particular este autor me llama mucho la atención, me gusta mucho precisamente por su relación que da como con esta parte sí muy real y también muy, a lo mejor en parte un poco de ciencia ficción, ¿no? Y bueno... ver, te sostengo aquí o sí puedes. No, bueno, sí, gracias. Ok. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama El entierro prematuro. En algunos otros títulos lo encuentran como La inhumación prematura. Ok. Entonces les voy a leer un caso, uno de los que pone aquí, que nos da la ilustración de esta muerte, que no fue muerte, y a su vez del horror que causaría ver a un cuerpo en descomposición después de, ¿no? O estas características que tiene la muerte física. Y bien, la esposa de uno de los más respetables ciudadanos, un abogado eminente y miembro del Congreso, contrajo una repentina e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de padecer mucho, murió. O se supone que murió. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para dudar de que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído y sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos no tenían brillo. Faltaba el calor. Cesaron las pulsaciones. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar, la cual permaneció cerrada durante 3 años siguientes.
Al expirar ese plazo, se abrió para recibir un féretro, pero ¡ay, qué espantosa sorpresa! Esperaba al marido cuando él personalmente abrió la puerta. Al empujar los portones, algo vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja puesta. El resultado de una escrupulosa investigación mostró la evidencia de que había revivido a los 2 días de ser sepultada, que su lucha dentro del ataúd habían provocado la caída de este desde una plataforma o nicho al suelo, y que al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que quizá accidentalmente se había dejado llena de aceite dentro de la cripta. Se hubiera agotado, no obstante, haberse consumido por evaporación. En los peldaños superiores de la escalera que descendía a la espantosa cripta había un trozo del ataúd, con el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras hacía esto, probablemente se desmayó o quizá murió de puro terror, y al caer, la mortaja se enganchó en alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro. Allí quedó y se pudrió, erguida. ¡Ay! ¡Qué miedo! Pues sí, así como nos lo describe con tanto detalle Allan Poe, es como nos quedamos atrapados muchas veces en esta literatura de estos cuentos o relatos de terror, más referidos a la muerte. Imaginar cómo este cuerpo cayó en descomposición a los pies del marido. No, está cañón. Es que imagínate. O sea, pensar que quizás pudo salvar a la mujer, ¿no? Sí. O sea, no sé, de terror, literalmente. Y es curioso porque entonces es como decir, bueno, Poe, ¿nos estás contando una anécdota o nos escribiste un cuento de terror? ¿Fue real o qué onda, no? Y entonces es justamente lo que dicen, muchas veces la realidad supera la ficción. Sí. Y bueno, no sé, este ha sido un tema peculiar y no deja de ser un tema complicado, porque a final de cuentas también hay muchas otras cosas que en este podcast no abordamos y no planeamos abordar. Eso lo vamos a dejar para después. Todas estas cosas que tienen que ver, vamos a decirlo así, la muerte con la psicología, el psicoanálisis, cosas como, pues no sé, ya cosas distintas, ¿no? De cuando se dice que un duelo es patológico, cómo es que se debe de llevar un duelo, cuánto es necesario. Todas esas cuestiones se escucharán en un podcast aparte. Pero la verdad es que hoy ha estado interesante la charla porque, bueno, entre lecturas, entre películas, entre anécdotas, nos podemos dar cuenta cómo la muerte está muy presente dentro de nuestra vida, dentro de nuestra cultura, en películas, en música, en textos, en teoría, en celebraciones. Es algo que no escapa de nosotros. ¿Tú qué piensas, Diana? Pues más bien la muerte está presente en la vida y pues no se deja de mencionarse más en estas fechas ya muy cercanas, y aún así, aún no siendo fecha de celebración o conmemoración, pues se sigue pensando siempre, porque eso yo creo que sería otro tema, pero pues últimamente en las noticias hemos visto muchos sucesos, ¿no? De muerte en la gente, en la sociedad, y no deja de estar presente en absoluto, para nada. Y al contrario, siempre es motivo de reflexión para los vivos. Sí. Y pues es un mundo también desconocido, porque así como en el amor, en la muerte tampoco se sabe qué es. O sea, no hay definición tal o exacta para hacer como pues una reflexión certera de que nos quite la angustia a lo mejor, sino que es como una cuestión ahí. O sea,
Sí, siendo parte. Su esencia de sorpresa. Sí, claro. Totalmente fortuita. Y bueno, ¿qué dices, Diana, si vamos terminando el día de hoy? Y bueno, ¿quieres mencionar algo antes de despedirnos? Sí, como se los quedé debiendo de mencionarles el nombre de la película, pues es muy conocida. Es la de Macario, escrita por Bruno Treven. A mí me llamó la atención que pues quien hizo este cuento que se adaptó al cine, pues era un alemán radicado en México. No he tenido la fortuna de leer el cuento, pero pues he visto muchas veces la película y me parece muy interesante. Que ahí es otro caso, ¿no? Donde la muerte es un hombre. Sí. O sea, sí. se hace presente como hombre. Uh-huh. O sea, se hace presente, no me acuerdo si era Dios. Era así, Dios, el diablo y la muerte. Y la muerte. Y a quien la única que le convida de su pavo fue a la muerte. Sí, fue a la muerte. Curiosamente. Sí. Pero sí, la muerte como un hombre. Un Ajá. hombre demacrado, un hombre delgado, un hombre serio. Justamente como muy espectral, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Sí, de hecho, un dato curioso de la película es que menciona que en el cuento la muerte es más bien un sexo masculino, digámoslo así, pero más con tintes más europeos, por lo mismo de la cultura del donde él es, ¿no? Donde es igual, una túnica, incluso menciona que trae colgando en la mano un reloj, okay. Un contador de tiempo, un cronómetro, digamos así. Sí. Entonces, acá en la adaptación en la película, pues bueno, es un personaje más mexicanizado. Sí, una apariencia delgada, demacrada, más un sombrero y un traje, ¿no? De manta. Sí, no sé, chistoso. Uh-huh. Y muy curioso que justamente una película tan conocida, una historia tan nombrada en México, sea de parte de un extranjero. Que bueno, ya he sabido que muchísimas veces los extranjeros son quienes se maravillan más de todo lo existente dentro de nuestro país, tanto culturalmente como tradicionales, bueno, que es lo mismo, pero bueno, es curioso y es un buen dato a saber y a tener en cuenta, que es una muy buena peli, sí. La verdad, y ojalá, yo tampoco he leído el cuento, pero me voy a dar el chance de leerlo para ver qué detalles se encuentra uno ahí. Uh-huh. Como ya he sabido, pues obviamente los libros siempre extienden más el universo de lo que después fue una película, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bastante interesante. Y ahora sí, después de haber mencionado este dato súper chido, yo personalmente me despido de todos aquellos que nos escuchan. Espero que este Día de Muertos, este Halloween, sea como sea que se la pasen. Si ustedes ponen ofrendas, si ponen algún tipo de altar, si más bien acompañan a los más pequeñitos de su familia que vayan a pedir dulces, o si ustedes acostumbran a hacer algo, pues disfrútenlo o vívanlo con muchísimo respeto, como ustedes decidan. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y por lo pronto me despido yo. Diana, ¿quieres decir algo? Pues nada más, mucho gusto de estar elaborando este tema en el especial de Día de Muertos y esperamos que nos escuchen en la próxima emisión. Y bueno, nos despedimos, esperemos que estén muy bien y recuerden que si no los vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.